Recuerdo corría el año 2008 cuando la comunidad ortodoxa rusa en Mar del Plata construía su iglesia, consagrada a los mártires reales, es decir, al último zar de Rusia, Nicolás II y su familia, quienes fueron martirizados y luego asesinados por el gobierno revolucionario bolchevique. Más tarde, canonizados por la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, ahora santos a cuya memoria se escriben iconos y se levantan iglesias. En toda América es la primera que se construye, más precisamente en Mar del Plata, cita en el barrio El Alfaro, con un estilo arquitectónico eclesiástico autóctono del siglo XII de la Iglesia Ortodoxa Rusa, es decir, con cúpula acebollada y todas las características del canon tradicional. Para ese entonces, un día vino un joven compatriota estudiante universitario con la novedad que un profesor de historia en la facultad narró acerca de los orígenes de la ciudad de Mar del Plata y más precisamente el significativo acontecimiento de la gran inauguración del Hotel Bristol en el año 1888. Pero lo notable es que para ese acontecimiento tan importante estuvo presente un invitado de honor extranjero, que fue ni más ni menos que el zarevich Nicolás, el futuro zar del Imperio Ruso. Esa noticia nos inundó de alegría, que al ser cierta, vaya coincidencia que 120 años después, y en el sitio por donde pasó el futuro zar, se levanta una iglesia consagrada a su nombre. Pero antes de darle publicidad quise confirmarlo y recopilar alguna documentación recurriendo al profesor nombrado, que era el respetado arquitecto Roberto Cova, un destacado historiador de la ciudad, detallista y entusiasta y de gran confiabilidad. De más está decir que fue mi profesor de secundaria y en la universidad también, ya que mi formación profesional fue acá, en la Argentina. De las charlas y varios encuentros que tuve con el arquitecto Cova, surgió una sola fuente informativa, la que fue publicada en la revista de Caras y Caretas. Este interesante artículo, cortito pero claro y preciso, decía así: a su inauguración concurrieron, entre otras personalidades, el vicepresidente de la Nación, Carlos Pellegrini, y su esposa, y que también estuvo presente el último zar de Rusia, Nicolás II. De hecho, varios sitios de internet así lo informan, aunque sin brindar mayores precisiones. Según afirmaba en febrero de 1930 el periodista de Caras y Caretas, José Juan de Soisa-Reilly, el eminente educador Paulo Pizzurno le había confiado que efectivamente el joven Nicolás, por entonces de 19 años, heredero al trono de Rusia, había hecho escala en Mar del Plata como cadete del buque escuela de su patria, siendo él y varios de sus compañeros invitados a participar de la fastuosa inauguración. Pizzurno lo describió como un jovencito muy pálido, muy fino, muy rubio, que inclusive firmó el acta de inauguración sencillamente con su nombre desnudo de títulos. Según Pizzurno, el zarevich realizaba su viaje de instrucción alrededor del mundo por orden de su padre Alexander III. Hago un pequeño paréntesis para aclarar la terminología zarevich. El título de zar proviene y es equivalente del de los romanos César. Para los rusos, zar es el rey de reyes, ya que el imperio ruso estaba integrado por varios reinados, varios países y territorios, ya sea conquistados, los que fueron adquiridos por compra, los recibidos por donación o por herencia. Al hijo del zar, varón y heredero al trono, se denominaba zarevich. En este caso, se trata del zarevich Nicolás, hijo del zar Nicolás III. Pues bien, manos a la obra y a buscar las fuentes de información, ya que el artículo de Caras y Caretas me pareció escueto
y se necesitaba información documentada. Primer paso fue la búsqueda de los archivos del Bristol Hotel, de los cuales quedó muy poco por la pérdida del gran material tras inundaciones, demoliciones y el transcurrir del tiempo. En los archivos de los museos históricos pude rescatar algunas fotos grupales del día de la inauguración y con fotos del Zarevich de aquella época que pude encontrar en Rusia hice comparaciones, pero sin éxito. No lo encontraba. Por supuesto que escribí a Moscú, desde donde me derivaron al archivo histórico de San Petersburgo. En San Petersburgo me contestaron que sí, los archivos los tenían, pero todos embalados y sin clasificar. Continúo visitando casas antiguas de Mar del Plata y museos, como también en Buenos Aires, en busca de material y fotos. Solicito información de buques anclados en el puerto de Buenos Aires, pero en aquella época no hay registro de buques rusos. Tampoco encontré el acta inaugural del Hotel Bristol, donde supuestamente estaría la firma del Zarevich entre los visitantes. Especulo con que a lo mejor el buque ruso había anclado en Mar del Plata, aunque sin puerto en aquel entonces, pero me contestaban que sería imposible por las condiciones adversas de estas cosas. Cosa que también me deja dudas, por cuanto el almirante Guillermo Brown alistó una flota en Cabo Corrientes como estrategia para enfrentar la flota brasilera, táctica que resultó absolutamente exitosa en el 1826. Así, de fracaso en fracaso se diluía la veracidad de la información, aunque estaba ansioso que sea verídica. Cuando tuve que viajar a San Petersburgo en representación del intendente de la Municipalidad de Mar del Plata, con el fin de preparar el convenio de relaciones bilaterales entre nuestras ciudades, o sea, un hermanamiento, por supuesto que acudí al archivo histórico, pero por teléfono me dijeron que los archivos continuaban sin clasificar. Con suerte, ya sobre el final de mi estadía, el ministro de Relaciones Exteriores me preguntó si deseaba hacer alguna visita más, a quien le contesté acerca de mi pena por no haber podido acceder a los archivos y le conté la historia. Así que me contestó que no me preocupara, ya que vería la posibilidad de llevarme el día siguiente, cosa que también creí remotamente imposible. Pero para mi sorpresa, a la noche me confirmó que la visita sí se va a realizar al Museo del Archivo Histórico de San Petersburgo. Antes de partir, al día siguiente, me comentó acerca de cómo logró que se concretara mi tan ansiada visita para encontrar información y dijo que estando reunido con la gobernadora Valentina Matvienko, le informó acerca de la rutina de mi visita, solamente que no pude acceder al archivo histórico y el motivo por el cual necesitaba hacerlo, ya que los archivos estaban embalados y sin clasificar. Además que el día siguiente era el último día de estadía en San Petersburgo, sumado a que es sábado y el museo estaría cerrado por reformas. De inmediato, la gobernadora ordenó la conecten con el director o la directora del museo y la conversación fue la siguiente. ¿Es cierto que el museo tiene archivos históricos sobre el zar Nicolás II? Contestación afirmativa. Pues mañana usted tendrá visitas para mostrar esos archivos del año 1888. Imposible, le contestó la directora. Están embalados y sin clasificar. ¿Pero cuánto tiempo le lleva a ordenarlos? Y varios meses, le dijo la directora. Encima estamos de reformas internas y mañana el museo no abre. Mire, señora, le interrumpió la gobernadora. Usted ya perdió 5 minutos hablando conmigo. Mañana sábado a las 14:30 irán nuestros invitados de honor de la Argentina y usted le mostrará los archivos requeridos. Punto. Así fue. El museo abrió su sala principal, en la cual estaban clasificados y ordenados los archivos requeridos, prolijamente ordenados bajo vidriera.
y logré información y respuestas que tanto buscaba acerca de Zarevich en esa época. Resultó que era cierto, ese año Zarevich Nikolai estaba haciendo un viaje de instrucción alrededor del mundo en el buque militar de la Armada rusa. Coincidente con las fechas de la inauguración del Hotel Bristol en Mar del Plata, el buque se hallaba anclado aprovisionándose en Sudáfrica, es decir, que le quedaba poco por llegar hasta la Argentina, era solamente cruzar el Atlántico. Pero recibió un telegrama urgente para regresar a San Petersburgo, por cuanto el zar Alexander III estaba comprometido en su salud y sería probable que Zarevich tendría que hacerse cargo del trono imperial en caso que ocurriese su deceso. Estoy repasando la historia y veo que para esa fecha inaugural era importante invitar a un personaje extranjero de relevancia como el Zarevich, aprovechando su visita al país. Además, estudié el carácter de Zarevich y estoy seguro que no se perdería una fiesta de esta característica tan relevante para la sociedad argentina. Pero, según lo visto personalmente, los archivos demuestran que el buque regresó a San Petersburgo sin pasar por la Argentina. Queda pues la incógnita: ¿estuvo o no el Zarevich en Mar del Plata? ¿Dónde está la foto donde lo ubican fehacientemente en la fiesta inaugural? Esa foto la estoy buscando. De aparecer de verdad cambiará la historia tanto en Rusia como acá en la Argentina y en nuestra ciudad. En la foto lo ubican como el tercero del lado izquierdo con todos los nombres de los integrantes de la fiesta. Aprovecho estos minutos de exposición para que se trate de localizar esa fotografía del día inaugural del Hotel Bristol en el año 1888. Esperemos tener suerte. Muchas gracias.